Hola y de nuevo bienvenidos a Janet Guitarra. En el día de hoy voy a hablar sobre una técnica, además de ser desafiante, es bellísima y es el trémolo. Esta técnica permite que una nota se mantenga durante más tiempo en la guitarra, ya que los sonidos en la guitarra suelen apagarse rápidamente. El trémolo lleva a que el efecto de la nota dure por más tiempo, así como lo hace el arco en el violín. Si para ti ha sido durante mucho tiempo el trémolo un desafío, te invito a que te quedes hasta el final del video porque estaré compartiendo algunos ejercicios prácticos para mejorar esta técnica. Así que no te vayas y vamos allí. El trémolo tradicional en la guitarra clásica suele ejecutarse con la digitación de P, A, M, I. Lo vamos a estar trabajando de esa manera, pero también vamos a incorporar la digitación de P, I, M, A, en donde el pulgar siempre va a ejecutar los bajos. El anular va a ejecutar la primera repetición de la melodía, el medio, la segunda y el índice, la tercera. En el caso inverso, cuando utilizamos P, I, M, A, el bajo va a ser ejecutado por el pulgar, la primera melodía con el índice, la segunda con el medio y la tercera con el anular. Todos los ejercicios los vamos a realizar en compases de 4/4. La primera sería 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Estos los podemos hacer varias veces, estos ejercicios. En esta oportunidad lo hice con P, A, M, I. Ahora lo voy a hacer P, I, M, A. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nuestra segunda fórmula sería 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ahora con nuestra segunda fórmula. La tercera fórmula quedaría así. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ahora con P, I, M, A. Con esas tres fórmulas o ejercicios podemos practicar nuestro trémolo y nuestros dedos comiencen a soltar más y la melodía sea más fluida. También podemos practicar nuestro trémolo alternando cuerdas. En la primera vamos a utilizar primera cuerda y segunda cuerda, de esta manera. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ahora lo vamos a hacer con P, I, M, A. Recuerden que estamos trabajando tanto P, A, M, I como P, I, M, A. Ahora lo vamos a hacer con primera y tercera cuerda. Vamos con P, I, M, A. Y así podemos alternar con todas las cuerdas, primera y cuarta, primera, quinta, primera, sexta. Después podemos utilizar todas las cuerdas desde los bajos de esta manera. Ahora lo hacemos al contrario, P, I, M, A.
Esto nos ayuda a tener mucha precisión. Se torna un poco más difícil la digitación P y MA, pero es necesario trabajarlo para que nuestros dedos comiencen a soltar más y el trémolo sea mucho más fluido. Vamos a llevar todo esto a la práctica en una obra que interpreté en el video anterior. Acá te dejo el enlace de Recuerdos de la Alhambra y hablé también de su compositor. Esta obra es una de las más representativas en cuanto al trémolo se refiere. Entonces es importante cantar la melodía. El trémolo va a llevar la melodía. Esta obra está compuesta por 3 voces. El bajo, una voz intermedia, y la melodía, que es de la que nos vamos a ocupar en esta oportunidad. Vamos a tocar la melodía una sola vez sin hacer el trémolo, para identificarla, porque esa es la que tiene que resaltar dentro de la obra. Aquí lo hice en la primera parte, pero la idea es que lo estudiemos durante toda la pieza, de esta manera. Muy importante identificar las voces, así podemos empezar a dibujar la melodía, la tendremos más clara. Mi, re, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, fa, sol. La segunda manera que vas a estudiar esta obra es tocando el trémolo, pero rozando las cuerdas en la mano izquierda. No vamos a presionar, porque el peso lo va a llevar la mano derecha. Entonces lo vamos a hacer ya sobre la segunda parte. Vamos a iniciar con la fórmula P y MA, que es la más complicada. Esto lo vas a hacer con toda la pieza, desde la primera, segunda parte y el final. Y también lo vas a hacer con la fórmula tradicional, que es la más fácil, P, A, M, I. Pero ustedes se preguntarán, ¿para qué hacemos la fórmula P y MA si es tan complicada? Precisamente, a mí personalmente me ha ayudado a hacerla, porque en el momento de hacer PAMI se me facilita muchísimo más. Es como que venía haciendo algo complicadísimo y ya cuando empiezo a hacer algo que se adapta más a las condiciones de la mano, fluye mucho mejor. Así que no está de más hacerlo. Y ya para finalizar, en digitación de PAMI, solamente la última parte.
Así que bueno, todos estos recursos que vimos nos van a llevar a tener un buen trémolo, así que practícalos. Si te ha gustado este video y te quedaste hasta el final, te invito a que lo compartas, que le pongas un like, que me comentes cómo te parece esta técnica, si para ti ha sido desafiante en el estudio de la guitarra. Déjamelo saber en los comentarios. Si no te has suscrito al canal, también te invito a que lo hagas para que te llegue más contenido relacionado con el mundo de la guitarra. Nos vemos en una próxima oportunidad a estudiar mucho esa guitarra, mis músicos virtuosos. Chao, chao. Besos y abrazos a todos.